¿Qué es el sonido? Bueno, el sonido dice que es la vibración de un objeto, ¿verdad?, que se propaga y de esa manera escuchamos. Pero es suficiente saber eso, nos vamos a retroceder un poco. ¿Qué es la vibración? Es el movimiento de un objeto, ¿verdad?, en su eje. ¿Cómo se produce una vibración? Bueno, ¿cómo se puede producir una vibración? Si yo, hacemos un ejemplo práctico, si yo golpeo mi mano, ¿verdad?, una mano con otra, estamos escuchando, ¿verdad? ¿Y por qué escuchamos? Porque al yo golpear, lo que estoy haciendo es agitando una mano con otra, ¿verdad?, en este caso. Entonces, de esa manera estamos produciendo una vibración, ¿verdad? Y cuando más fuerte pego, más me va a doler, ¿verdad? Porque más fuerte vibra, entonces va, va a molestarme, ¿verdad? Cuando se pone todo rojo, te molesta, ¿verdad? Y si es más fuerte, te puede romper un hueso también, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, de esa manera se produce una vibración. Pero ¿por qué nosotros escuchamos una vibración? ¿Qué es lo que es tan interesante o qué es lo que ocurre en una vibración que genera algo que nosotros podamos escuchar, ¿verdad? Debido a que el objeto se pone en movimiento y como nosotros nos encontramos, en este caso estamos en un medio gaseoso que es el aire, al realizar un movimiento, este justamente altera las partículas que hay en el aire y va empujando una con otra, propagándose y de esa manera generando un sonido, ¿verdad? Pero antes de entrar en más detalle de eso, vamos a hablar de justamente la propagación del sonido. Entonces, se genera una vibración y mediante eso se puede generar un sonido. Pero, ¿cómo se transmite el sonido? ¿O en dónde se transmite el sonido? Tenemos los tres estados básicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso. ¿Se puede transmitir en los tres estados? Por supuesto que se puede transmitir en los tres estados. Pero nosotros, los seres humanos, estamos optimizados para escuchar por medio del aire, que es nuestro medio de vida en la Tierra, ¿verdad? Entonces estamos optimizados para escucharlo en el aire, pero se transmite también mediante otros medios, ¿verdad? En el agua se transmite y en los sólidos se transmiten. ¿Lo escuchamos? Sí, y más o menos, ¿verdad?, que vamos a ver un poco ese tema. Quiere decir que el sonido, para que pueda ser escuchado o una vibración pueda llegar a nuestro oído, necesita un medio. En el vacío no se puede escuchar nada. Aquellas películas que nosotros vemos en el espacio, por ejemplo, Star Wars, Star Trek o cualquier otra película de ciencia ficción que vemos naves disparándose una con otra, que explotan y ¡pua! Bueno, eso no existe, ¿verdad? Por supuesto que una película en el espacio de todo silencio tampoco va a ser nada divertido, ¿verdad? Entonces se agrega a medida, de forma dramática, digamos, ¿verdad? Pero realmente el sonido en el espacio no se puede transmitir debido a que no hay partículas o moléculas en el vacío para que puedan justamente desplazarse y generar el sonido. Bueno, el sonido, dependiendo del medio en el que se encuentre, va a tener distintas velocidades también, ¿verdad? En el aire, dependiendo del clima, va a tener distintas velocidades, ¿verdad? O sea, de hecho que siempre va a variar dependiendo del medio. Pero en el que nos encontramos, por lo general, el sonido se transmite en el aire a 340 metros por segundo. Es una velocidad, sí, bastante rápida, ¿verdad? Pero es mucho más lenta que la luz, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa entonces? Tenemos una velocidad de transmisión del sonido en el aire de 340 metros por segundo. Perfecto. Pero ¿qué pasa en el medio líquido o en el medio gaseoso? ¿Se transmite más rápido, se transmite más despacio, se transmite bien, se transmite mal? Se transmite. E inclusive se transmite más rápido y con mayor fidelidad en otros medios, ¿verdad? ¿Por qué se transmite mejor en otros medios? ¿Alguien tiene una idea? No, bueno, ok. ¿Qué es lo que pasa? Si yo paso del aire al agua, ¿voy a escuchar mejor? No vamos a escuchar mejor. ¿Por qué? Porque nuestro oído no está preparado para escuchar bajo el agua, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se transmita bien en el agua. El tema es que en el agua se transmite aún más rápido. Se transmite en un agua salada normal de mar, que es aproximadamente el 3% de salinidad y una temperatura, bueno, vamos a entrar en tantos detalles, pero se transmite a una velocidad aproximada de 1500 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso de que la velocidad es, ¿cuánto? Casi 5 veces mayor que la velocidad en el aire, ¿verdad? O sea que es mucho más rápida. ¿Por qué es más rápida? ¿Verdad? ¿Se entiende que es más rápido? Perfecto, pero eso dice en un libro. Pero vamos a tratar de comprender por qué es más rápido. Porque justamente el medio es más
hay mayor cantidad de moléculas en el agua que en el aire. En el aire las moléculas tienden a estar más dispersas y no tienen una masa definida. En cambio, en el agua hay una masa más definida y hay mayor densidad o mayor población de moléculas por metro o por centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces, hay mayor cantidad de moléculas que se empujan entre sí, entonces se logra un alcance mucho mayor porque hay menos desgaste e inclusive aumenta la velocidad. Ahora, ¿qué creen ustedes? Que en un medio sólido, que también se puede transmitir, ¿va a ser más rápido otra vez que el agua, más despacio o qué piensan? Más rápido todavía, sí. Tomando como ejemplo el acero, la velocidad del sonido puede llegar a alcanzar unos 6.000 metros por segundo. ¿Verdad que quisiera eso de que tenemos una velocidad mucho más elevada, exageradamente más elevada que el aire, ¿verdad? Pero tenemos una característica del sólido, es que justamente tenemos que estar en ese medio sólido para poder recibir esa transmisión. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros no podemos escuchar cuando algo está vibrando, si es internamente para el medio sólido nomás, ¿verdad? O sea, si yo pego una varilla, voy a escuchar la varilla, pero de acá, por ejemplo, a 6.000 metros, yo no voy a escuchar una varilla y voy a escuchar el sonido que se pegó 6.000 metros atrás. No, no es así. Pero se puede escuchar, ¿cómo? Justamente convirtiéndonos nosotros también en ese medio sólido para apoyar esa transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Existe el famoso ejemplo en las películas del oeste e inclusive otro ejemplo que es un poco, o sea, es muy ficticio, pero también es válido. Por ejemplo, el Señor de los Anillos. No sé si se acuerdan que el elfo y el humano también se acostaban o ponían el oído en el piso y decían, los orcos están acá a 4 días caminando. ¿Qué? ¿Verdad? Bueno, obviamente eso ya es demasiado ficticio, ¿verdad? Pero el concepto es válido, ¿verdad? Y en las películas del oeste, ¿verdad? Que se ponían el oído sobre el riel del tren y escuchaban, se acerca un tren, aproximadamente está a 1 hora, ¿verdad? Bueno, saber que está a 1 hora es un poco bola, ¿verdad? Pero si yo me pongo en el medio sólido, voy a recibir esa transmisión también, porque nosotros somos sólidos, entonces una gran parte de nosotros es sólido, entonces también voy a recibir esa transmisión y por medio de lo que se llama transmisión ósea auditiva voy a recibirlo. ¿Qué quiere decir eso? De que mis huesos y mi cuerpo entero entra también en vibración, pequeña por supuesto, no es que ya sentí que tiemblo, ¿verdad? Pero voy a entrar también en vibración y se va a transmitir directamente al oído interno sin pasar por el tímpano y el oído medio, que es la cadena huesecillo, ¿verdad? Debido a gracias a una ventana que se llama ventana redonda, porque tenemos la ventana oval y la ventana redonda en el oído, ¿verdad? La ventana oval es la que está pegada a la cadena huesecillo, que es el oído medio, adelante, y después tenemos la ventana redonda, que es un pequeño orificio, y mediante ese se va directo, ¿verdad? Bueno, entonces, si ustedes alguna vez hicieron la prueba, o les invito a hacer una prueba, especialmente si tienen un parlante grande, un subwoofer que genere muchas frecuencias graves, ¿verdad? Si ustedes se sientan en ese parlante, automáticamente parece que el volumen aumentó 10 veces por ahí. ¿Por qué? Porque al sentarnos, todo nuestro cuerpo se vuelve también un transmisor de sonido y lo estamos recibiendo. Entonces, si yo tengo un parlante acá y escucho pum, 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 se escucha, ¿verdad? Me siento en ese parlante y voy a escuchar ahí fuerte. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo por medio de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, porque justamente tenemos nosotros gran parte sólida, gran parte líquida, no hay vacío nosotros, entonces sí vamos a escuchar siempre algo.